necesidad de incorporar la coevaluación específicamente en la práctica clínica de atención primaria. Así que los dejo con Francisca, que va a contextualizar y luego vamos a comenzar a hablar un poco más de la experiencia que nosotros tuvimos en este año. Buenos días. Vamos a iniciar contándoles un poco sobre el taller que hicimos, como decía Camilo, durante enero de este año. Bueno, en realidad empezó en enero y se siguió trabajando hasta marzo, donde, bueno, la modalidad fue semipresencial, por lo tanto podíamos compatibilizar bastante bien las actividades que se hacen, las actividades académicas que se hacen acá en enero, más los trabajos o las actividades que solicitaban el taller. Tuvo una duración de 40 horas, ¿ya? Y participamos de 12 docentes de la universidad. Dentro de esos docentes había, bueno, nosotros de enfermería, de odontología, de fonoaudiología, de kinesiología, de medicina y de psicología. ¿Qué aspectos positivos tuvimos o en realidad pudimos destacar de este taller? Principalmente que fue un trabajo colaborativo con otra universidad, en este caso fue la Universidad Playa Ancha. ¿Ya? El taller, bueno, empezó con las invitaciones, ¿cierto?, que varias veces ya hemos recibido del Centro de Desarrollo Docente, pero lo destacable, ¿cierto?, que participaban también docentes de la Universidad Playa Ancha y tuvimos ambas certificaciones. Lo otro importante y positivo fueron las experiencias que tuvimos con otras unidades académicas, donde también empezamos y conocimos algunas formas o algunas metodologías específicas que cada carrera, ¿cierto?, cada docente impartía con sus estudiantes de diversos niveles. Y por supuesto que adquirimos nuevos conocimientos que nos abrieron hartas como ventanas, puertas, de todo en realidad, para empezar a visualizar qué podíamos hacer, ¿ya? En este caso, ambos, ¿cierto?, adquirimos hartos conocimientos, no solamente en lo que trabajamos específicamente, sino que en otras instancias o en otras cosas bien específicas para poder implementar dentro de nuestras asignaturas. Ahora, este taller bueno, trabajamos bastante, ¿cierto?, en varias tareas, ¿cierto?, que nos entregaban o que nos impartían los docentes, frente también a diversos aprendizajes. Dentro de ello destaca que tuvimos que realizar un perfil docente, ya, donde en el fondo nosotros en realidad ahí como que nos conocimos un poquito como docentes en esta como característica, qué queríamos hacer en la docencia, cuáles eran nuestras expectativas, qué fortalezas teníamos, qué teníamos que reforzar. Eso fue un trabajo más bien individual que después se compartió con los demás docentes, para aportar obviamente en esta misma instancia. Después planificamos una experiencia formativa donde cada uno de nosotros en realidad decidió qué actividad dentro de una asignatura podía modificar o podía en el fondo fortalecer. Ese era como el llamado a esta actividad. Después se planificó la secuencia didáctica, ya basada en esta tarea, ¿cierto?, en esta metodología. Elegimos la metodología específica que podíamos utilizar, las TICs también que podíamos implementar y cómo íbamos a evaluar, digamos, los productos que los estudiantes nos tenían que entregar. Frente a esto, construimos una tarea de evaluación donde aprendimos, ¿cierto?, a cómo exigir ciertos productos que los estudiantes nos podrían entregar basado, ¿cierto?, en la planificación de esta experiencia formativa. Y al final de este trabajo hicimos una rúbrica de evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, seguimos como todo un proceso bien completo de una actividad específica a trabajar. En este caso, Camilo trabajó con video, ¿ya? Y yo trabajé con una parte de la simulación. Dentro de las TICs que utilizamos entre ambos, bueno, utilizamos Google Drive, que fue como la principal. Utilizamos Google, Kahoot, Google Maps y SimapTool. Esto en el fondo destacan, bueno, las que más utilizamos entre las dos, ¿ya?
hubo otros profesores que también pudieron utilizar otras, pero en realidad esto es lo que nosotros principalmente utilizamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, pudimos implementar esto en un taller cognitivo del programa de salud infantil y adolescente, que lo hicimos en este semestre, o sea, en el semestre que recién pasó, donde los estudiantes nos entregaron este producto. Este fue como uno de los tantos que recibimos, ¿ya? Donde trabajaron, ¿cierto?, divididos en grupos y realizaron un mapa conceptual con esta herramienta de tres programas de salud, en este caso el Programa Nacional de Salud de la Infancia, el Programa del Adolescente y el Chile de Secundaria. Ya. Con respecto a la experiencia en sí, que en el fondo la comenzamos a vivir en enero, ¿cierto? La idea, ¿verdad?, era empezar ya a aplicar todo lo que habíamos aprendido en el semestre, ¿verdad?, que acaba de pasar. Pero hubo algunas circunstancias que en realidad determinaron o modificaron esta idea, como fue el cambio a este campus, ya que en realidad tuvimos que dentro de la planificación para este semestre, ¿cierto?, tuvimos que el cambio en sí, ¿verdad?, que en realidad ahí no nos dejó como planificar y aplicar directamente todo lo que habíamos aprendido, pero igual en parte lo hicimos. Dentro de lo que trabajamos en este taller fue todo basado en la asignatura Cuidado de Enfermería Niño, Niña y Adolescente, que se dictó el semestre pasado. Y se fueron aplicando estrategias docentes en la medida que también la planificación nos daba la oportunidad, ¿ya? Pero en realidad tratamos como de implementarlo, o en el fondo por lo menos quedar con todo ya planificado para implementarlo posteriormente. Bueno, nosotros, como bien explicó Francisca, nosotros en esta actividad que la contextualizamos, lo conversamos, en realidad fue una experiencia tremendamente enriquecedora, porque muchas veces cuando asistimos de cierta manera a actividades de formación docente, etcétera, siempre nos cuesta un poco aterrizar todos estos contenidos, ¿ya? Por diferentes motivos, por tiempo, ¿cierto?, por nuestras estructuras, porque pensábamos que todo lo que ya hemos hecho en realidad nos ha resultado bastante bien y no necesitamos demasiado innovar. Entonces nos pareció bastante interesante este taller, además de acercarnos con otra colega de la misma escuela, de la misma unidad académica, también pudimos observar otras estrategias. De ahí nos enteramos cómo Kinesiología, por ejemplo, está realizando la evaluación intermedia en su segundo ciclo formativo, por ejemplo, ¿ya? Que en realidad ahí es uno donde va incorporando otras miradas y en realidad sirve para enriquecer nuestro trabajo colectivo en la unidad académica. Y es por eso, como bien explicaba Francisca, nosotros como aterrizamos de lleno acá, fue bastante forzosa la aterrizada además, nos costó un poco interaccionar respecto incluso a la distribución de sala, incluso aspectos que a lo mejor la misma escuela anteriormente no eran aspectos tan positivos, por ejemplo la conexión a internet, ¿ya? Muchas veces nosotros planificamos estrategias a través de Kahoot, pero no podíamos utilizarla porque en realidad por algún otro motivo no todos los estudiantes tenían internet móvil, y por otro lado además no podíamos ingresar nosotros desde el mismo computador. Bueno, todo eso ya ha sido resuelto de cierta manera, ya conocemos más este espacio, y nuestra intención en torno a lo que mencionaba Francisca es poder nuestros diseños, que el diseño de Francisca iba orientado hacia la simulación y el diseño mío iba orientado principalmente al taller cognitivo, o principalmente al taller cognitivo de proceso de enfermería en la atención a un lactante, poder llevarle un video y esto poder retroalimentarlo y hacer una interacción mucho más activa con los estudiantes. Entonces, a través de toda esta discusión, ¿cierto?, a través de toda esta reflexión que hemos tenido constantemente en el equipo, pensamos, y todo lo aprendido, ¿qué podemos implementar en realidad como para poder generar una instancia importante de apoyo a los estudiantes? Comenzamos a reflexionar en torno a la importancia de la coevaluación. Y acá en la coevaluación, bueno, una de las tantas cosas que aprendimos en todos los talleres que hemos ido del Centro de Desarrollo Docente Creative, la importancia de una retroalimentación oportuna, a lo mejor no tan especializada, pero sí oportuna, ¿ya? Y ahí Sadler menciona que
una de las importancias de la retroalimentación o el feedback es que permite una mayor autorregulación y una mayor autonomía de los estudiantes. Cosa que yo creo que acá podemos compartir que a veces falta seguir profundizando o esperamos que nuestros estudiantes cada vez sean más autónomos o tengan mayor autorregulación. Entonces, nosotros empezamos a revisar un poco nuestras experiencias a nivel de la práctica clínica, ¿ya? Y eso lo enmarcamos en el cuidado de enfermería al niño y adolescente, el ENF 211, que Francisca y yo pertenecemos a un área, al área de atención primaria del niño, niña y adolescente, del Departamento de Enfermería del Niño, Niña y Adolescente, el cual esta asignatura tiene un mayor despliegue, ¿ya? Que es la asignatura que es su continuación, que es el ENF 321. Está en el primer nivel formativo, ¿cierto? Tiene 24 horas, 12 horas presenciales y 12 horas no presenciales, es teórico-práctica, están inmersos los dominios asistenciales, administración y gestión, y está orientado tanto a la atención abierta y cerrada, pero tiene un énfasis principalmente en los niños y niñas y adolescentes sanos. Es por eso que, bueno, contarle un poco, está orientada hacia la promoción y prevención, otorgar cuidado de enfermería de calidad desde el periodo perinatal, tiene un marco normativo vigente, por eso incorporamos todo lo que son los programas de salud, ¿cierto? Desde ahí avanzar hacia los cuidados en la infancia y en la adolescencia desde el punto de vista integral de calidad y con la autonomía creciente del niño, niña y adolescente, reconociendo su contexto sociocultural, familiar, entre otros. Entonces, para poder contextualizar esta experiencia que nosotros tuvimos a través de lo que nos solicitaba, porque paralelamente a esto había un personaje bien importante que es Antonio, que nos iba constantemente preguntando, nos iba un poco presionando exactamente qué es lo que nosotros estamos implementando, porque en realidad, y ahí esto es como una apreciación compartida con Francisca, uno de los aspectos como positivos es este acompañamiento que hemos tenido por parte de Antonio particularmente, porque esto nos ha permitido un poco a veces seguir convenciéndonos que este es un camino importante por qué transitar. A veces como que las cosas te las digan desde otro punto de vista es bastante interesante. Entonces, para la contextualización, nosotros estuvimos participando en todo el bloque teórico. Luego pasamos al bloque de la práctica clínica en atención primaria. Para también contextualizar, nosotros tenemos 3 bloques en la asignatura. Uno corresponde a atención primaria, otro a atención cerrada y un tercer bloque que es de comunidad, que es un misceláneo entre actividades de vacunatorio, adolescente, que los estudiantes van a hacer controles de salud adolescente, una simulación de control de salud escolar, entre ellos también actividades educativas y jardín infantil, que también este año fue una actividad innovadora en torno a entregar promoción de salud en este espacio. Entonces, para la práctica clínica de atención primaria, para nosotros existe una dificultad, porque a diferencia del trabajo de atención cerrada, acá hay varias colegas que trabajan en la atención cerrada o la práctica en hospital, el estudiante constantemente está cuidando a otro, ¿ya? O sea, está con el paciente las 5 o 6 horas a veces que estamos en práctica clínica, a diferencia de lo que ocurre en atención primaria, que el control de salud infantil, se realiza el control de salud infantil y si el niño o niña es pequeño, lo podemos ver al mes siguiente o a los 2 meses, pero si es ya más grande, esto se va extendiendo. Para poder optimizar el tiempo, lo que nosotros generalmente hacemos, y trabajamos con las colegas asistenciales que nos facilitan los box, etc., citamos a niños constantemente con un lapso aproximadamente de 1 hora. Teniendo en cuenta que el nivel formativo de estos estudiantes recién están comenzando a adquirir competencias en torno a los cuidados de niños, niñas y adolescentes, a veces esto se nos extiende un poco más. Y no tenemos la posibilidad de retroalimentar, como bien habíamos dicho en un comienzo, de forma oportuna. Y esto se desplaza generalmente al finalizar la jornada o a veces al día siguiente, ¿ya? Específicamente porque en ello necesitamos terminar los registros, necesitamos coordinarnos con otras colegas, ¿cierto? Con otros profesionales que están insertos en atención primaria.
y eso nos hace dificultoso a veces la retroalimentación oportuna, decirle al estudiante, efectivamente usted realizó estas actividades de forma adecuada y estos son los aspectos que necesitamos fortalecer para un próximo control de salud. Entonces, existía una escasez, falta una escasez de tiempo, ¿cierto? Para poder realizar esta actividad, y en eso llevamos desde el punto de vista de la retroalimentación lo importante que era hacer una coevaluación entre pares, ¿ya? Entonces, ¿qué provoca la práctica clínica en el estudiante? Generalmente lo que ocurre es, sí genera incertidumbre, ¿cierto? Genera mucha incertidumbre, genera mucha ansiedad, y esta ansiedad a veces es evidenciada de distintas maneras, ¿ya? Hay estudiantes que en realidad responden bastante bien a este nivel de estrés. Hay otros estudiantes que les cuesta un poco más, pero en realidad en general, en la mayoría genera incertidumbre. También genera ansiedad, ¿cierto?, realizar una actividad nueva, y también a veces desconocen, y ellos mismos lo reconocen, que desconocen su fortaleza y debilidad. Eso también es en torno como a varios factores. No podríamos solamente decir que porque no exista una coevaluación o una retroalimentación, el estudiante no va a reconocer su fortaleza y debilidad, ¿ya? Pero eso nos llevó a plantear, ¿cierto?, una estrategia de coevaluación. Como nosotros no íbamos a poder desdoblarnos, o sea, seguir con otro estudiante en otro control y decirle al estudiante que estaba ya fuera de esa actividad qué realizó de forma adecuada y qué no realizó de forma como esperábamos, dijimos, bueno, están sus compañeros, ¿cierto? Sus compañeros nos iban a entregar una retroalimentación, un feedback tan especializado, pero sí iba a estar presente, ¿ya? Y eso nos permitió establecer esta estrategia de coevaluación, primeramente con dos objetivos. El objetivo número uno era mejorar el rendimiento de los estudiantes en el contexto de práctica integrada en la atención primaria, y por otro, aportar a la evaluación justa y equitativa de los estudiantes en el contexto de la práctica clínica integrada en el área de atención primaria. Esto, segundo objetivo, se explica principalmente con la evaluación que recibimos de los estudiantes del primer semestre del año 2016. No sé si recuerdan que uno de los puntos como más importantes a trabajar es que del puntaje de 1 a 5, nosotros como escuela tuvimos un puntaje de 3,9, de un máximo de 5. Y este fue uno de los puntos como más débiles, por así mencionar, en la evaluación. Así que, desde nuestro punto de vista, nosotros presentamos estos objetivos para poder, primeramente, mejorar el rendimiento, pero también aportar a este punto que colectivamente necesitamos seguir fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, como metodología, el grupo de Francisca y los grupos que estuvieron a cargo mío, 3 grupos de 5 estudiantes realizaron controles infantiles en duplas, o sea, un estudiante estaba liderando, entre comillas, el control de salud infantil con apoyo docente, con apoyo del compañero, etcétera, porque recién están adquiriendo estas competencias. Lo hacían en duplas y cada integrante es acompañado por este ayudante, ¿ya? Este ayudante generaba una instancia donde podía escribir, ¿cierto? Él ayudaba en el registro, le ayuda también al momento de registrar las curvas nutricionales, etcétera, todo lo que se hace en el control de salud infantil. Pero este ayudante tenía ya otro rol, además, ¿ya? Que era informado al inicio de la práctica clínica, que es el apoyo, pero además observar lo que su compañero o compañera está realizando. Y luego de eso, el ayudante, que lo nombramos entre comillas como ayudante porque al final es un compañero, al final de la actividad él realizaba, salían del box, nosotros nos quedábamos con otra dupla de estudiantes y él podía realizar la coevaluación utilizando, nosotros ahí le recomendábamos utilizar la rúbrica de evaluación, que esta es conocida al inicio de la práctica clínica. Entonces, dentro del análisis un poco y discusión que generamos, hicimos una comparación de las cortes 2016 y 2017 con los 15 estudiantes que fueron evaluados por el mismo docente, que en este caso fui yo, ¿ya? Sabemos que estos datos en ningún caso representan una muestra como fidedigna de que esta actividad fue como tremendamente importante para los estudiantes, porque también creemos que hay otros factores que influyen
en el rendimiento de los estudiantes, etc. Pero quisimos hacer esta comparación porque nos parece importante ir midiendo un poco cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes. Además hay que aclarar que la Corte 2016 también estuvo con currículum paralelos. Estuvimos con el currículum por objetivo y el currículum por competencias, orientado por competencias, que eso también nos genera una situación de diferencia también al momento de la utilización de tiempo, etcétera, incluso también con el desgaste docente, ¿ya? Así que lo comparamos y nos pareció bastante importante porque el primer objetivo, que era mejorar el rendimiento de las y los estudiantes en el contexto de la práctica clínica, hubo una diferencia en las cortes 2017 con un promedio de, una corte 2016-2017 con un promedio de 5.68 y el 2017 con 6.19, ¿ya? Esto, como les comentaba, en ningún caso es un dato categórico, ¿ya? Lo quiero mencionar porque efectivamente creemos que hay muchas diferencias en la utilización de tiempo, etcétera, pero también es un dato como exploratorio, muy exploratorio, como para ir determinando que esta actividad la podemos seguir sistematizando en torno a la práctica clínica. Y también lo más relevante es que la Corte 2017 obtuvo una nota mínima de 5.7 y una máxima de 6.8, muy sobre lo mencionado por la Corte 2016, que hubo promedios que estuvieron cerca del 4 y 5, ¿ya? Como notas mínimas, ¿ya? Otro aspecto importante, y ya para ir finalizando la presentación, es el aporte para la evaluación justa y equitativa de los estudiantes, y es por eso que, a pesar de esto, va orientado principalmente a lo que les comentaba, que en el primer semestre el sistema de evaluación utilizado es justo y equitativo, el ítem 19, marcamos una nota 3,9 en un máximo de 5, estamos bastante en promedio con lo de la universidad, pero creemos que es un punto bastante importante a seguir favoreciendo, ¿ya? Entonces, esto, ¿qué nos llevó también a pensar? De que los estudiantes, generando la retroalimentación y generando esta coevaluación, iban a entender de mejor manera lo que se les estaba exigiendo, ¿ya? O sea, si yo le digo a mi compañero, a pesar de ser una voz académica o no una voz que nos permita referir qué es lo que está bien o qué es lo que no está tan adecuado, sí nos permitía generar que los estudiantes se sintieran más conocedores de esta rúbrica, teniendo en cuenta que esto es netamente una información que escuchamos también al momento de también retroalimentarnos de los estudiantes, que no muchas veces la evaluación es tan justa, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta de que con esta retroalimentación y con este conocimiento más en profundidad respecto a las pautas de las rúbricas de evaluación, nos iba a permitir fortalecer, ¿cierto? Esto fortalecer de forma a lo mejor no tan exponencial, ¿cierto? Este ítem 19. Y bueno, aún no se cuenta con datos comparativos de la Corte 2017 porque creemos también que esto es un esfuerzo mancomunado de la escuela, ¿ya? O sea, no solamente se tiene que dar en una área, ¿cierto? Sino que se tiene que generar como es lo ideal para poder atacar este punto deficitario. Entonces, para eso, como no teníamos un dato comparativo, veamos 5 preguntas orientadas al objetivo número 2, que primeramente era en relación a la coevaluación, ¿pudiste realizarla? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo la realizaste? ¿Utilizaste rúbricas de evaluación? Respecto a la coevaluación, ¿cuáles fueron los aspectos facilitadores para efectuarla? 4, lo mismo, ¿cuáles fueron los aspectos obstaculizadores? 5, ¿qué te pareció esta experiencia? ¿Te sirvió para el desarrollo de competencias de la práctica clínica? Y por último, que era una pregunta como bien extendida, ¿cierto? ¿Existió una coherencia entre la coevaluación y la evaluación realizada por los docentes? ¿Ya? Esto, como les quiero mencionar, nosotros en ningún caso somos expertos en investigación y tampoco queremos entregar a lo mejor datos que nos permitan, sino solamente para acercarnos en torno un poco a lo que nosotros ejecutamos a través del taller de habilidades iniciales docentes. Y los videos, nosotros recogimos 5 relatos, ¿ya? Pero esos relatos están inmersos en el videograma, que los vamos a poder ver más adelante, pero a modo de conclusión, creemos que lo vamos a ver en los videos, pero un poco
teniendo en cuenta como estos aportes, generó un aporte de la evaluación más justa, los estudiantes así lo reconocieron, que la evaluación fue más justa, fue coherente entre lo presentado por el docente y fue también presentado por la coevaluación. Existió un diálogo entre estudiantes y estudiantes docentes en torno no solo a la calificación, que eso nos parece sumamente importante, ya centrarnos solamente en la evaluación, que es un aspecto importante para los estudiantes, también genera una disminución de esta ansiedad, genera una disminución de esta incertidumbre y nos enfocamos principalmente a nuestro objetivo, que es que los estudiantes aprendan. Tercero, bueno, los estudiantes sienten que el diálogo posterior a la actividad fomenta el desarrollo de otras habilidades, incluso ocultas por ellos mismos. Muchos